Yo nunca creí en santos. Durante 45 años de mi vida pensé que eran solo estatuas pintadas, figuras de yeso que la gente besaba por costumbre. Nada más. Mis vecinas se arrodillaban frente a ellos, les prendían veladoras, les llevaban flores, pero yo pasaba de largo. Son solo muñecos, pensaba. ¿Cómo van a ayudar unos muertos de hace 1000 años? Pero entonces pasó algo que me puso de rodillas, algo tan terrible que hasta yo, la más necia y terca del pueblo, tuve que pedirle ayuda a San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles. Y lo que pasó después, ay, mijo, lo que pasó después no tiene explicación. Hasta el día de hoy, a mis 76 años, no entiendo cómo fue posible. Solo sé que el milagro que nadie más pudo hacer, ese santo con su túnica verde lo hizo. Pero todavía no te voy a contar qué milagro fue. Primero tienes que conocer quién era yo, la mujer que se burlaba de la fe ajena. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Remedios, pero todos me dicen Remé. Nací en 1948 en un pueblito de Puebla que se llama Cuetzalán, allá entre los cerros donde la neblina baja tan espesa que parece que caminas entre nubes. Mi padre, don Crisóforo, era hombre de razón, como se decía antes. Había estudiado hasta 3er año de primaria, que para esos tiempos era mucho. Leía el periódico cuando llegaba al pueblo. Sabía hacer cuentas sin usar los dedos y no creía en supersticiones. Dios existe, decía. Pero los santos son intermediarios que la Iglesia inventó para controlar a la gente ignorante. Mi madre, doña Asunción, era muy diferente. Ella sí era devota. Rezaba el rosario todos los días. Le prendía veladora a la Virgen de Guadalupe, a San José, a San Antonio. En nuestra casa pequeñita de adobe teníamos un altar lleno de santos, cada uno con su función. San Antonio para las cosas perdidas, San Judas para lo imposible, Santa Rita para lo desesperado. Pero mi padre se burlaba. «Asunción, mujer, estás gastando dinero en veladoras que no hacen nada. Mejor cómprate una gallina que por lo menos pone huevos». Yo crecí escuchando esa discusión constante. Mi madre rezando, mi padre burlándose. Y yo, ¿sabes qué hice? Me puse del lado de mi padre. Desde chiquita decidí que la razón era más importante que la fe. Veía a mi madre arrodillarse frente a los santos pidiendo que lloviera, y no llovía. La veía pidiéndole a San Isidro Labrador que salvara la cosecha, y la cosecha se perdía de todos modos. Entonces pensaba, mi padre tiene razón, esto no sirve para nada. Crecí siendo la niña más necia del pueblo. Cuando las otras muchachas iban a rezar el rosario a la iglesia, yo me quedaba en casa leyendo los periódicos viejos de mi padre. Cuando hacían procesiones por el pueblo cargando santos, yo las veía pasar desde la ventana sin salir a saludar. Mi madre me regañaba. «Remedios, vas a traer mala suerte con esa incredulidad tuya. Dios castiga a los soberbios». «Dios no castiga, mamá», yo respondía. «Dios nos dio cerebro para pensar, no para arrodillarnos todo el día». Nuestra vida en Cuetzalán era sencilla, pero digna. Mi padre tenía una tiendita donde vendía de todo un poco. Azúcar, sal, jabón, cigarros, refrescos, veladoras que irónicamente eran lo que más se vendía. La tienda estaba pegada a nuestra casa, entonces yo desde niña aprendí a atender, a hacer cuentas, a hablar con la gente. Era lista para los números, eso sí. A los 10 años ya sabía sumar y restar más rápido que mi padre. Él me decía, «Tú tienes cabeza para los negocios, Remé. No te vayas a casar con cualquier tonto que te quite ese talento». Cuetzalán era pueblo bonito, lleno de neblina y flores. Teníamos una iglesia grande en el centro, con su atrio de piedra y sus campanas que sonaban cada hora. Los domingos el pueblo se llenaba de gente que venía de los ranchos cercanos. Se ponía el tianguis en la plaza. Las señoras vendían tamales, mole, pan dulce.
El olor a comida se mezclaba con el de las flores, el copal de la iglesia, la tierra mojada. Era un lugar donde todo mundo se conocía. Si te caías en la calle, había 5 personas ayudándote a levantarte. Si te enfermabas, llegaban las vecinas con tés de hierbas y calditos. Mi madre era muy respetada porque era de las señoras que organizaban las fiestas del pueblo. Cuando era tiempo de la fiesta patronal, ella encabezaba las comisiones. Conseguía quien adornara la iglesia, quien hiciera la comida para los visitantes, quien cargara al santo en la procesión. Pasaba meses preparando todo. Mi padre ayudaba con el dinero, pero nunca participaba en los rezos. «Yo pongo los pesos, ustedes pongan las oraciones», decía. Yo tampoco participaba mucho. Ayudaba a cargar cosas, a acomodar sillas, pero cuando empezaban los rosarios, me salía. La gente del pueblo me veía raro. «Esa Remedios salió igualita al padre, sin fe», decían. «Está malcriada. Dios la va a castigar por soberbia». Yo no les hacía caso. Pensaba que eran ignorantes, que vivían en la oscuridad de la superstición mientras yo caminaba en la luz de la razón. Cuando tenía 14 años pasó algo que reforzó mi incredulidad. Don Heriberto, un vecino nuestro, se enfermó de algo grave en el estómago. El dolor era tan fuerte que gritaba día y noche. Su esposa, doña Refugio, era muy devota. Le prendió veladoras a todos los santos habidos y por haber. Llevó a don Heriberto con curanderos, con el médico del pueblo, con un brujo que vino de Veracruz. Nada funcionaba. Entonces doña Refugio hizo una promesa. Prometió que si San Judas Tadeo curaban a su marido, ella iba a ir de rodillas desde su casa hasta la iglesia todos los días durante un año. Un año entero. La vi cumplir esa promesa. Todos los días, lloviera o tronara, doña Refugio se arrodillaba en su casa y empezaba a caminar de rodillas las 6 cuadras hasta la iglesia. Las rodillas se le pusieron negras, llenas de costras, sangraban. La gente la admiraba. «¡Qué fe tan grande tiene doña Refugio!», decían. Pero don Heriberto se murió de todos modos. Se murió en el 3er mes de esa promesa absurda. Y cuando murió, yo le dije a mi madre: «¿Ves, mamá? Doña Refugio se destrozó las rodillas de a gratis. San Judas no hizo nada». Mi madre se enojó conmigo. «No hables así, niña. Los caminos de Dios son misteriosos». «No son misteriosos, mamá. Simplemente no existen». Crecí y me volví aún más necia. A los 18 años me casé con Porfirio, un muchacho del pueblo que era comerciante de café. Él tampoco era muy devoto, entonces nos llevábamos bien en eso. Nos casamos por el civil y por la iglesia, pero solo porque mi madre insistió. «Si no se casan por la iglesia, van a vivir en pecado», decía. «Está bien, mamá, nos casamos», le dije. Pero para mí la ceremonia en la iglesia fue solo teatro. Bonito, sí, con flores y música, pero sin significado real. Porfirio y yo tuvimos una vida buena. Él viajaba a vender café. Yo me quedaba atendiendo la tienda de mi padre que me había heredado cuando él murió. Tuvimos 3 hijos, 2 varones y una niña. Crescencio, el mayor. Después vino Eusebio. Y la última fue mi consuelo, mi niña bonita. Los crié con los mismos valores que mi padre me enseñó. Razón, trabajo, honestidad. Nada de supersticiones. Les enseñé a leer, a hacer cuentas, a pensar por sí mismos. «En este mundo», les decía, «uno se salva con trabajo y con cerebro, no con veladoras». Los años pasaron. Mis hijos crecieron, estudiaron, se volvieron gente de bien. Crescencio se fue a Puebla capital a estudiar contabilidad. Eusebio se quedó en el pueblo ayudándome con la tienda. Y Consuelo, ¡ay, mi Consuelo!, era maestra de primaria. La más lista de los 3. Tenía 22 años cuando pasó lo que te voy a contar. Era 1995. Yo tenía 47 años. Mi vida estaba tranquila, sin sobresaltos. La tienda iba bien, mis hijos estaban bien, mi marido estaba bien. Todo parecía perfecto. Pero ya sabes cómo es la vida, ¿no?
Cuando todo está muy tranquilo, es cuando viene la tormenta más grande. Y la tormenta que vino a mi vida fue tan terrible, tan devastadora, que me puso de rodillas por primera vez en mi vida. Pero todavía no te voy a contar qué fue. Primero déjame decirte cómo era mi Consuelo. Mi hija Consuelo era puro sol. Era la alegría de la casa, la que hacía reír a todos. Desde chiquita fue diferente. No lloraba casi, siempre estaba sonriendo, cantando. Cuando entró a la escuela, fue la mejor alumna. Las maestras me decían: «Doña Reme, su niña es muy inteligente. Debería seguir estudiando». Y así fue. Estudió la primaria, la secundaria, la preparatoria. Después se fue a Puebla a la normal, la escuela de maestras. Regresó con su título y empezó a dar clases en la escuela del pueblo. Los niños la adoraban. Los padres de familia la respetaban. Era maestra querida, de esas que enseñan con amor. Tenía novio, un muchacho bueno que trabajaba en el ayuntamiento. Ya hablaban de casarse. Yo estaba feliz viendo a mi hija realizada, con futuro brillante. Pero entonces, en octubre de 1995, Consuelo empezó a sentirse mal. Al principio era solo cansancio. «Ay, mamá, me siento muy cansada», decía. «Es que estás trabajando mucho, hija. Descansa más». Después empezaron los dolores de cabeza. Dolores fuertes que no se le quitaban ni con pastillas. «Mamá, me duele tanto la cabeza que no puedo ni ver bien. Vamos al médico, hija». La llevé con el doctor Ramírez, el médico del pueblo. La revisó y dijo: «Puede ser migraña. Le voy a recetar unas pastillas más fuertes». Las pastillas no funcionaron. Los dolores seguían. Y después empezaron otros síntomas. Se mareaba, vomitaba, se le nublaba la vista. En noviembre, 2 meses después de empezar los síntomas, Consuelo se desmayó en la escuela. Se desmayó frente a sus alumnitos. Me avisaron corriendo: «Doña Reme, su hija se cayó. Venga rápido». Llegué corriendo a la escuela. Mi Consuelo estaba tirada en el piso, pálida como papel, respirando despacito. La cargaron los maestros y la llevamos al centro de salud. El doctor Ramírez la revisó y me dijo algo que me dejó helada. «Doña Reme, esto no es migraña. Esto es algo más grave. Tiene que llevarla a Puebla, a un hospital grande». El mundo se me vino abajo en ese momento. Llevamos a Consuelo a Puebla al día siguiente. Mi marido manejó como loco las 2 horas hasta la capital. Consuelo iba dormida en el asiento de atrás, quejándose bajito. La llevamos al Hospital General. La internaron inmediatamente. Les hicieron estudios, radiografías, análisis de sangre. Pasamos 3 días esperando resultados. 3 días donde no dormí, no comí, solo rezaba. Sí, yo que nunca rezaba. Empecé a rezar. Pero no a los santos. Le rezaba directamente a Dios. «Dios, si existes, salva a mi hija. Haz que no sea nada grave». El 4.º día llegó el doctor. Era un doctor joven, con lentes, cara seria. «Necesito hablar con ustedes», nos dijo. Nos llevó a una oficina pequeña. Se sentó atrás de un escritorio lleno de papeles. Nosotros nos sentamos enfrente, agarrados de la mano, Porfirio y yo. «Don Porfirio, doña Remedios», empezó el doctor. «Su hija tiene un tumor cerebral. Tumor cerebral». Esas 2 palabras me sonaron como explosión. Como cuando truena el rayo cerquita de uno y te deja sordo por un rato. «¿Qué es eso, doctor?», mi marido preguntó con voz temblorosa. «Es una masa que está creciendo en su cerebro. Por eso tiene esos síntomas. Los dolores de cabeza, los mareos, los desmayos». «¿Se puede curar?», pregunté yo. Y mi voz ni siquiera parecía mía. El doctor suspiró. Se quitó los lentes, se frotó los ojos. «Depende. Hay tumores benignos y malignos. Tenemos que hacer más estudios para saber qué tipo es. Y después hay que operar». «¿Operar? ¿El cerebro?», mi marido casi gritó. «Sí, es una cirugía muy delicada, muy riesgosa. Pero es la única manera de sacar el tumor.
Salimos de esa oficina como zombies. Caminamos por los pasillos del hospital sin rumbo. Solo caminamos. Yo no podía ni llorar. Era como si el dolor fuera tan grande que no cabía en lágrimas. Porfirio lloraba bajito. «Mi niña, mi consuelo», decía. Regresamos al cuarto donde pestaba mi hija. Estaba despierta, sentada en la cama, pálida pero sonriendo. «¿Qué dijo el doctor?», preguntó. No le quisimos decir la verdad ese día. «Dijo que te tiene que hacer más estudios, hija, pero te vas a poner bien». Ella nos creyó. O quiso creernos. Los siguientes días fueron una pesadilla. Le hicieron más estudios. Una tomografía, una resonancia magnética. Cosas que yo ni sabía que existían. Y cada estudio costaba una fortuna. Empezamos a vender cosas. Primero la camioneta, después joyas que teníamos guardadas. Mi marido pidió prestado a sus hermanos. Yo saqué todos los ahorros de la tienda, pero no alcanzaba. El doctor nos dijo que la operación costaba 150.000 pesos. 150.000. No teníamos ni la mitad. «Doctor, ¿no hay otra manera?», le pregunté. «No, señora. Si no operamos, el tumor va a seguir creciendo. Y eventualmente va a morir. Va a morir. Mi consuelo, mi niña de 22 años, mi sol, iba a morir». Después de ese diagnóstico, el doctor nos dio otra noticia terrible. «El tumor es maligno. Es cáncer. Cáncer. Otra palabra explosión. Entonces, aun si la operamos», continuó el doctor, «va a necesitar quimioterapia después. Y eso también es muy caro». Regresamos al pueblo destrozados. Le dijimos la verdad a Consuelo. No podíamos seguir mintiéndole. Se lo dijimos con mucho cuidado, llorando los tres juntos. «Hija, tienes algo grave en la cabeza. Te tienen que operar». Ella se quedó callada por un rato. Después preguntó: «¿Me voy a morir?». «No, hija. Te vamos a salvar. Vamos a conseguir el dinero para la operación». Pero por dentro yo sabía que era mentira. No teníamos cómo conseguir 150.000 pesos. Éramos gente humilde, de tienda pequeña, sin propiedades que vender más que la casa donde vivíamos. Y si vendíamos la casa, ¿dónde íbamos a vivir? Empezamos a pedir ayuda. Hicimos rifas en el pueblo. Organizamos kermes. La gente colaboraba, pero eran pesitos, centavitos. En 2 semanas juntamos 15.000 pesos. Faltaban 135.000. El tiempo se acababa. El doctor nos llamó. «Tienen que decidir pronto. El tumor está creciendo rápido». Mi marido y yo nos sentamos una noche en la cocina, después de que Consuelo se durmió. Nos miramos a los ojos. Los dos lloramos. «No la vamos a poder salvar», dijo mi marido. «No tenemos el dinero. No vamos a conseguir el dinero». «Tiene que haber una manera», yo dije. Pero sabía que no la había. Habíamos tocado todas las puertas. Habíamos pedido a la familia, a los amigos, a conocidos. Nadie tenía esas cantidades. El pueblo entero se movilizó para ayudarnos, pero no era suficiente. Era una causa imposible. Una causa imposible. Esa noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, pensé en esas palabras. Causa imposible. Y me acordé de algo que mi madre siempre decía. Para las causas imposibles está San Judas Tadeo. San Judas, el santo de la túnica verde que yo había ignorado toda mi vida. El santo que estaba en el altar de mi casa junto con todos los demás, cubierto de polvo, porque nunca le prendía veladoras. El santo al que doña Refugio le había rezado tanto para salvar a su marido, sin éxito. Pero entonces pensé, ¿qué pierdo? Ya lo perdí todo. Si no hago algo, mi hija se va a morir. Si el doctor no puede, si el dinero no aparece, si no hay manera humana de salvarla, entonces que sea manera divina. Me levanté de la cama. Eran las 3 de la mañana. Bajé descalza a la sala donde estaba el altar. Prendí la luz. Ahí estaban todos los santos de mi madre, cubiertos de polvo y telarañas porque yo nunca los limpiaba. Busqué entre ellos hasta encontrar a San Judas Tadeo. Era una estatuita de yeso, como de 30 centímetros,
Estaba vestido con túnica verde y capa amarilla. En una mano cargaba un libro, en la otra un medallón con la cara de Jesús. Tenía cara bonachona, de hombre bueno. Lo agarré, lo limpié con un trapo, le quité el polvo con cuidado. Y después, por primera vez en mi vida, me arrodillé. Me arrodillé frente a ese santo de yeso. Y empecé a hablar. San Judas, dije, yo nunca te he rezado. Nunca he creído en ti. Me burlé de la gente que te prendía veladoras. Pensé que eras solo un muñeco de yeso. Pero hoy vengo porque no me queda nada más. Mi hija se está muriendo. Los doctores dicen que tiene cáncer en la cabeza. Necesita una operación que cuesta una fortuna que no tenemos. Es una causa imposible. Y dicen que tú eres el santo de las causas imposibles. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara. No sé si me puedes oír. No sé si existes de verdad. Pero si existes, si de verdad puedes hacer milagros, te pido uno. Sálvame a mi hija. Consígueme el dinero para la operación. Haz que aparezca de donde sea. Y si lo haces, yo te prometo que el resto de mi vida voy a creer. Voy a prender veladoras. Voy a contar tu milagro. Voy a ser tu devota más fiel. Me quedé ahí arrodillada no sé cuánto tiempo. 1 hora, tal vez 2. Llorando, rezando, suplicando. Le dije todo lo que sentía. Todo mi dolor, mi desesperación, mi miedo de perder a mi hija. Y algo extraño pasó. Cuando terminé de rezar, sentí una paz rara. Como si alguien me hubiera abrazado y me hubiera dicho: ya está, va a estar bien. Pero era solo un sentimiento. No había cambiado nada. Mi hija seguía enferma. El dinero seguía sin aparecer. La operación seguía siendo imposible. Al día siguiente, en la mañana, llegó mi comadre Guadalupe a la tienda. Era mi amiga desde niñas. Nos conocíamos de toda la vida. Venía con cara preocupada. «Reme, ¿cómo sigue Consuelo?» «Mal, comadre. Necesita operación urgente, pero no tenemos el dinero». Guadalupe se quedó callada por un rato. Después dijo: «Reme, voy a ir a hacer una cosa. No sé si va a funcionar, pero voy a intentar. Mi prima vive en la Ciudad de México. Ella conoce gente de una fundación que ayuda a niños enfermos. Voy a hablarle, a ver si pueden ayudar». «¿En serio, comadre?» «Sí. No prometo nada, pero voy a intentar». Guadalupe se fue. Yo me quedé con un hilito de esperanza, pero también con miedo de ilusionarme. Pasaron 2 días. Nada. Al tercer día, Guadalupe regresó corriendo a la tienda. Venía con los ojos brillando. «Reme, hablé con mi prima. La fundación va a ayudar». No lo podía creer. «¿Cómo? ¿Qué dijeron?» «Dijeron que si mandas todos los papeles del hospital, los comprobantes de gastos, ellos van a cubrir la operación completa». Me caí de rodillas ahí mismo en la tienda. Me caí y empecé a llorar como loca. Guadalupe me abrazó. «Ya, comadre, ya. Tu niña se va a salvar. Mandamos todos los papeles urgentemente». 1 semana después llegó la confirmación. La fundación iba a pagar los 150.000 pesos de la operación. Todo. No teníamos que pagar ni un peso. Llevamos a Consuelo de regreso al hospital en Puebla. La operaron 2 semanas después. Fue una operación larga, de 8 horas. Porfirio y yo esperamos afuera del quirófano rezando. Yo tenía el rosario en las manos, el rosario de mi madre que nunca había usado. Y rezaba a San Judas. «San Judas, tú conseguiste el dinero. Ahora haz que la operación salga bien. Que mi hija sobreviva. Que la mano del doctor sea tu mano». Cuando salió el doctor, venía cansado pero sonriendo. La operación salió bien. Pudimos quitar todo el tumor. Ahora tiene que recuperarse. Consuelo se recuperó despacio. Pasó 2 semanas en el hospital. Después la trajimos a casa. Todavía tenía que hacer quimioterapia, pero la fundación también cubrió esos gastos. Durante 6 meses mi hija fue cada semana a Puebla a recibir quimioterapia. Se le cayó el cabello. Se puso flaquita. Pero cada día estaba un poquito mejor. 1 año después,
En noviembre de 1996, el doctor nos dio la noticia más hermosa que pudimos recibir. Consuelo está libre de cáncer. Se curó. Se curó. Mi niña se salvó. Yo abracé a mi hija y lloré como nunca había llorado. Gracias, Dios mío. Gracias, San Judas. Pero aquí viene lo que todavía no te he contado, mijo. Lo que todavía no entiendes. ¿Cuál fue el verdadero milagro de San Judas? Porque sí, conseguir el dinero fue milagroso. Que apareciera esa fundación fue milagroso. Que la operación saliera bien fue milagroso. Pero el milagro más grande, el que nadie más pudo hacer, fue otro. Fue el milagro que me cambió por completo. Fue el milagro que me transformó de mujer necia en mujer de fe. Y ese milagro lo descubrí un día. 3 meses después de que Consuelo saliera del hospital, estaba yo limpiando la casa cuando encontré una carta. Una carta vieja, amarillenta, escondida entre las cosas de mi madre que había guardado cuando ella murió años atrás. La abrí. Era una carta que mi madre le había escrito a San Judas, pero nunca la envió. La fecha decía 15 de octubre de 1970. El mismo mes en que yo había dicho que los santos no servían después de que don Heriberto murió. La carta decía: Querido San Judas Tadeo, hoy mi hija Remedios me dijo que tú no existes, que eres solo un muñeco. Me dolió tanto escucharla. Ella es tan necia, tan parecida ya a su padre. Pero yo sé que tú existes. Sé que me escuchas. Por eso te pido un favor grande. No te pido que hagas milagros para mí. Te pido que algún día, cuando mi Remedios esté en su peor momento, cuando esté tan desesperada que no le quede nada más que la fe, le demuestres que existes. Haz que se arrodille. Haz que crea. Porque sé que cuando crea, va a encontrar una paz que nunca ha conocido. Y si para eso tiene que pasar por dolor, que así sea. Porque vale más una vida con fe en medio del sufrimiento que una vida sin fe en medio de la comodidad. Me quedé paralizada leyendo esa carta. Mi madre había pedido esto. Mi madre, 25 años atrás, le había pedido a San Judas que me hiciera creer. Y lo único que podía hacer creer a una mujer tan necia como yo era pasar por algo tan terrible que no me quedara más que la fe. El tumor de Consuelo, la falta de dinero, la desesperación. Todo había sido parte de un plan para ponerme de rodillas. Y cuando me arrodillé, cuando supliqué, cuando prometí creer, entonces vino el milagro. La fundación, la operación exitosa, la curación. Ahí estaba el verdadero milagro que nadie más pudo hacer. No fue solo salvar a mi hija. Fue salvarme a mí. Fue romper mi incredulidad de 47 años. Fue hacer que una mujer que se burlaba de la fe se convirtiera en la devota más fiel. Porque, ¿qué médico puede curar la soberbia? ¿Qué medicina puede curar la necedad? ¿Qué doctor puede operar un corazón cerrado y hacerlo creer? Nadie. Solo San Judas pudo hacer ese milagro. Y lo hizo contestando la oración de una madre que murió sin ver cumplida su petición, pero que San Judas guardó durante 25 años hasta el momento exacto. Esa noche, con la carta en las manos, me arrodillé otra vez frente a San Judas. Ahora entiendo, le dije. El milagro no fue solo salvar a Consuelo. El milagro fui yo. Yo, creyendo. Yo, arrodillada. Yo, con fe. Mi madre te lo pidió y tú esperaste el momento perfecto para cumplirlo. Gracias. Gracias por salvar a mi hija. Pero más gracias por salvarme a mí. Desde ese día mi vida cambió completamente. No volví a burlarme de nadie que rezara. Prendía veladoras a San Judas todos los días. Iba a misa todos los domingos. Me volví de las señoras que organizaban las fiestas del santo patrón. Y lo más importante, cada vez que alguien me decía que tenía una causa imposible, yo les decía: arrodíllate frente a San Judas. Él hace milagros. Yo soy la prueba. Consuelo se recuperó completamente. Regresó a dar clases. Se casó con su novio. Tuvo 2 hijos. Hoy tiene 51 años y está sana.
completamente sana. Los doctores dicen que es un milagro médico. Yo digo que es un milagro de San Judas. Porfirio también cambió. Él, que tampoco era muy devoto, se volvió creyente. Todos los 28 de octubre, día de San Judas, vamos a la iglesia a agradecer. Llevamos flores, veladoras, ofrendas, y contamos nuestra historia a quien quiera escuchar. Mis otros 2 hijos también se volvieron devotos. Crescencio tiene un altar de San Judas en su casa de Puebla. Eusebio organiza las peregrinaciones del pueblo. Toda la familia cambió porque vieron el milagro con sus propios ojos. Hoy, a mis 76 años, cuando miro hacia atrás, entiendo todo. Entiendo que a veces Dios permite el sufrimiento no para lastimarnos, sino para acercarnos. Entiendo que los santos no son muñecos de yeso. Son intercesores reales que escuchan nuestras oraciones. Entiendo que la fe no es debilidad. Es la fuerza más grande que existe. Y entiendo que el peor pecado no es dudar, sino cerrar el corazón a la posibilidad de creer. El milagro que San Judas me concedió no fue solo material. Sí, apareció el dinero cuando no lo había. Sí, la operación salió bien cuando era riesgosa. Sí, mi hija se curó cuando los doctores no daban muchas esperanzas. Pero el milagro más grande fue espiritual. Fue convertir a una mujer necia, soberbia, cerrada, en una mujer humilde, agradecida, abierta a la fe. Fue demostrarme que hay cosas que la razón no puede explicar, que hay misterios que la ciencia no puede resolver, que hay milagros que solo Dios puede hacer a través de sus santos. Y ese milagro, ese cambio de corazón, es el que nadie más pudo hacer. Ni mi madre con sus regaños, ni los curas con sus sermones, ni las vecinas con sus ejemplos. Solo San Judas, esperando 25 años el momento perfecto, pudo romper mi dureza y hacerme creer. Por eso hoy les cuento esta historia. Para que sepan que los milagros existen. Para que sepan que San Judas escucha las causas imposibles. Para que sepan que nunca es tarde para creer. Yo creí a los 47 años, después de toda una vida de incredulidad. Y ese acto de fe me salvó, me transformó, me dio una paz que nunca había conocido. Si tú estás escuchando esta historia y tienes una causa imposible, si los doctores ya no pueden hacer nada, si el dinero no aparece, si las puertas se cerraron todas, arrodíllate. Arrodíllate frente a San Judas y pide con fe. No con la boca, con el corazón. Y si tu causa es justa, si tu petición es sincera, Él va a hacer el milagro. Tal vez no sea de la manera que esperas. Tal vez no sea en el tiempo que quieres. Pero va a hacer el milagro perfecto, el que necesitas, aunque no lo sepas. Y si eres como yo era, una persona de razón que piensa que la fe es solo para ignorantes, te digo lo siguiente. La razón es buena, el pensamiento crítico es importante, pero no son suficientes. Hay momentos en la vida donde la razón se acaba, donde el pensamiento no alcanza, donde la lógica no funciona. Y ahí es donde empieza la fe. No abandones tu razón, pero no le cierres la puerta a lo divino. Porque hay milagros que solo se pueden entender cuando se viven. Yo los viví. Vi aparecer 150.000 pesos de la nada. Vi a mi hija sobrevivir una operación de 8 horas en el cerebro. Vi el cáncer desaparecer. Vi mi corazón duro volverse blando. Y todo gracias a un santo de yeso, al que yo llamaba muñeco. Guadalupe, mi comadre, fue el instrumento de San Judas. Ella que llamó a su prima. Ella que movió los hilos para que la fundación nos ayudara. Cuando le pregunté cómo se le ocurrió, me dijo algo que me dejó helada. Reme, yo tuve un sueño. Soñé con un señor vestido de verde que me decía, llama a tu prima, ella puede ayudar. Desperté y pensé que era tontería, pero el sueño se repitió 3 noches seguidas. Entonces llamé. Un señor vestido de verde. San Judas usa túnica verde. Mi comadre vio a San Judas en sueños y ni siquiera lo sabía. Así trabajan los santos. Discretamente, moviéndose entre las sombras,
usando personas como instrumentos divinos. Y todo conectado con la oración de mi madre de 25 años atrás. Todo perfecto, como si hubiera sido planeado desde el principio. Hoy mi altar está lleno de San Judas. Tengo la estatua original de mi madre, pero también tengo otras que he comprado. Tengo estampitas, cuadros, medallas. Y todas las noches le prendo su veladora. Le hablo como si fuera mi amigo. Le cuento mis problemas, mis alegrías, mis miedos. Y siento que me escucha. No es imaginación. Es real. Porque desde que empecé a creer, mi vida se llenó de pequeños milagros. Cosas que antes veía como casualidad, ahora las veo como bendiciones. El cliente que llega justo cuando necesito dinero. La lluvia que llega justo cuando la necesitábamos. La salud que conservamos a pesar de los años. Todos son pequeños milagros de San Judas cuidándonos. Mi Consuelo cuenta su propia historia. Cuando sus alumnos le preguntan por las cicatrices que tiene en la cabeza, ella les dice la verdad. Tuve cáncer, pero San Judas me salvó. Y les enseña a rezar. Les enseña que la fe mueve montañas. Que los milagros existen si uno cree. Sus alumnos la adoran. La llaman la maestra del milagro. Y muchos de esos niños, cuando crecen, se vuelven devotos de San Judas porque vieron el milagro vivo caminando, enseñando, sonriendo. Mi hija es un testimonio andante del poder de la fe. A veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no me hubiera arrodillado esa noche? ¿Habría aparecido el dinero de todos modos? ¿Se habría salvado Consuelo? No lo sé. Pero sí sé esto. El acto de arrodillarme, de soltar mi orgullo, de reconocer que no podía sola, fue lo que abrió las puertas del cielo. Porque Dios no ayuda a los soberbios, ayuda a los humildes. Y yo tuve que volverme humilde a la fuerza, por dolor, por desesperación. Pero me volví, y esa humildad me salvó. Hoy quiero decirles algo más. Si alguna vez te burlaste de la gente que reza, como yo me burlé. Si alguna vez pensaste que la fe es para débiles, como yo pensé. Si alguna vez dijiste que los santos son solo yeso, como yo dije. No te sientas mal. Yo también era así. Pero la vida tiene manera de enseñarnos. Y a veces nos enseña con dolor. Lo importante no es nunca haber dudado. Lo importante es poder creer cuando llega el momento. Yo creí tarde, pero creí. Y eso fue suficiente. Nunca es tarde para abrir el corazón. Nunca es tarde para arrodillarse. Nunca es tarde para pedir un milagro. Y si tu milagro no llega de la manera que esperas, no pierdas la fe. Porque a veces el milagro no es que se resuelva el problema. A veces el milagro es que te den la fuerza para soportarlo. A veces el milagro es que encuentres paz en medio de la tormenta. A veces el milagro es que tu corazón cambie, aunque las circunstancias no cambien. Todos son milagros válidos. Todos son respuestas de San Judas. Él conoce qué es lo que realmente necesitamos, aunque nosotros pidamos otra cosa. Yo pedí dinero para salvar a mi hija. Y sí me lo dio. Pero también me dio fe. Me dio paz. Me dio una vida nueva con significado profundo. Me dio comunidad con toda la gente devota que antes yo despreciaba. Me dio humildad, gratitud, amor. Todos esos fueron milagros que no pedí, pero que San Judas me regaló de todos modos. Porque Él es generoso. Da más de lo que le pedimos. Da lo que necesitamos, no solo lo que queremos. Mis queridos, si llegaron hasta aquí, es porque esta historia tocó algo en su corazón. Tal vez ustedes también tienen una causa imposible. Tal vez ustedes también están desesperados. Tal vez ustedes también son personas de razón que nunca han creído. Les digo, inténtenlo. ¿Qué pierden? Arrodíllense aunque sea una vez. Pídanle a San Judas que los ayude. Cuéntenle su problema como si fuera su amigo. Y esperen. Tal vez el milagro no llega mañana. Tal vez no llega en un mes. Pero va a llegar. En el momento perfecto, de la manera perfecta, va a llegar. Yo soy testigo. Mi hija es testigo. Mi familia es testigo. Miles de personas son testigos.
Los milagros existen. San Judas escucha. Y las causas imposibles se vuelven posibles cuando uno cree. Por favor, si esta historia los conmovió, si sintieron algo al escucharla, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme, ¿ustedes creen en los milagros? ¿Han vivido alguno? ¿Tienen alguna causa imposible por la que estén rezando? Me encantaría leer sus historias. Me encantaría saber que este testimonio mío sirvió para darles esperanza. Y si conocen a alguien que está pasando por algo difícil, compartan esta historia. Tal vez sea justo lo que necesitan escuchar. Tal vez sea el empujón que necesitan para arrodillarse y pedir su milagro. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, por favor háganlo. Aquí compartimos historias reales de vida, de superación, de fe. Historias que pueden cambiar su manera de ver el mundo. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Cada semana subimos una historia nueva, una historia que puede tocar su corazón, que puede darles fuerza, que puede recordarles que nunca están solos. Quiero terminar diciéndoles esto. La carta de mi madre que encontré me enseñó algo hermoso. Nuestras oraciones nunca se pierden. Aunque muramos sin ver la respuesta, Dios las guarda. San Judas las guarda. Y en el momento perfecto las contesta. Mi madre murió sin verme creer. Murió pensando que su hija necia nunca iba a cambiar. Pero su oración no murió con ella. Siguió viva, esperando el momento exacto. Y 25 años después, cuando yo estaba de rodillas llorando por mi hija, esa oración se cumplió. Mi madre desde el cielo vio su milagro. Vio a sus remedios necia, finalmente creyendo. Así que si ustedes están rezando por alguien y no ven resultados, no se desanimen. Sus oraciones están guardadas. Están esperando el momento perfecto. Tal vez no vean la respuesta en esta vida, pero desde el cielo la van a ver. Y van a saber que su oración sirvió, que su fe no fue en vano, que San Judas sí los escuchó. Esa es otra manera de entender los milagros. No solo como eventos instantáneos, sino como semillas que se plantan y crecen con el tiempo, a veces años, décadas, hasta que finalmente dan fruto. Yo ahora rezo por mis nietos. Rezo para que nunca pierdan la fe. Rezo para que cuando tengan sus propias tormentas, sepan arrodillarse. Rezo para que recuerden la historia de su abuela, la mujer necia que se volvió creyente. Y sé que esas oraciones también se van a cumplir. Tal vez no las vea cumplirse. Tal vez me muera antes. Pero confío en que San Judas las guarda, igual que guardó la oración de mi madre. Y en el momento perfecto, cuando mis nietos me necesiten, aunque yo ya no esté, esas oraciones van a dar su fruto. Así funciona la fe, mis queridos. Es como sembrar. Plantas la semilla sin saber exactamente cuándo va a crecer. La riegas con tus oraciones. La cuidas con tu devoción. Y un día, cuando menos lo esperas, brota. Y ese brote es el milagro. Es la respuesta que estabas esperando. Es San Judas diciéndote, siempre estuve aquí, siempre te escuché. Solo estaba esperando el momento perfecto. Mi vida antes del milagro era vacía, aunque yo no lo sabía. Tenía trabajo, tenía familia, tenía salud, pero me faltaba algo. Me faltaba fe. Me faltaba esa paz que solo viene de saber que no estás solo, que hay alguien cuidándote desde arriba. Ahora tengo esa paz. Y aunque volviera a pasar por el mismo sufrimiento, aunque volviera a ver a mi hija enferma, sabiendo que al final voy a tener esta fe, lo volvería a vivir. Porque esta fe vale más que todo el oro del mundo. Vale más que la salud. Vale más que el dinero. Vale más que cualquier cosa material. Es el tesoro más grande que San Judas me dio. Y ese es el mensaje final que quiero dejarles. Los milagros materiales son hermosos. El dinero que apareció, la operación exitosa, la curación del cáncer, todo eso fue maravilloso. Pero el milagro espiritual, el cambio del corazón, la fe que nació en mí, eso fue aún más grande. Porque lo material se acaba.
El dinero se gasta, la salud eventualmente se deteriora, las cosas se pierden. Pero la fe nunca se acaba. La fe se queda. La fe crece. La fe te acompaña hasta el último día de tu vida y después te acompaña al cielo. Eso es lo que San Judas me dio. Un regalo eterno. Así que no le pidan a San Judas solo milagros materiales. Pídanle también que les dé fe, que les dé paz, que les dé fuerza para enfrentar lo que venga, que les cambie el corazón. Esos son los milagros que realmente cambian vidas. Esos son los milagros que nadie más puede hacer. Solo Dios, a través de sus santos, puede hacer esos milagros. Y San Judas, el de la túnica verde, el de las causas imposibles, es especialista en esos milagros del corazón. Yo antes era una mujer dura, crítica, cerrada. Ahora soy una mujer suave, compasiva, abierta. Esa transformación fue el milagro más grande que nadie más pudo hacer. Ni terapia, ni libros, ni consejos de amigos hubieran podido cambiarme así. Solo San Judas pudo. Y lo hizo con amor, con paciencia, esperando 25 años el momento perfecto. Esa es la grandeza de Dios y de sus santos. No nos fuerzan, nos esperan. Y cuando finalmente estamos listos, cuando finalmente nos arrodillamos, ahí están, esperando con los brazos abiertos para recibirnos. Gracias, San Judas Tadeo, por salvar a mi hija. Gracias por salvarme a mí. Gracias por cumplir la oración de mi madre. Gracias por enseñarme que los milagros existen. Gracias por demostrarme que tú no eres solo yeso, sino santo vivo que escucha, que actúa, que ama. Y gracias por darme esta historia para contar, para que otros también crean, también se arrodillen, también reciban sus milagros. Que San Judas los bendiga a todos. Que les conceda sus causas imposibles. Que les dé fe, esperanza y amor. Y que cuando llegue su milagro, lo reconozcan, lo agradezcan y lo compartan para que más gente crea. Porque esa es nuestra misión como devotos de San Judas. No quedarnos callados con nuestros milagros, sino gritarlos, contarlos, compartirlos. Para que el mundo sepa que en tiempos difíciles, cuando todo parece perdido, hay un santo de túnica verde que nunca abandona a quien lo busca con fe. Hasta la próxima historia, mis queridos. Y recuerden, nunca pierdan la fe. Los milagros existen.